Bienvenidos a todos, soy la licenciada Evangelina Marmo y junto con la licenciada Adriana Rego y el licenciado Gastón Giunta, en esta oportunidad vamos a hablar sobre dos temas que creemos que cobran especial relevancia debido al contexto actual. Los mismos son el estrés y los primeros auxilios psicológicos. Para empezar, queríamos, justamente hablar por qué creemos que es importante mencionar el tema del estrés ahora, ¿sí? Para eso queremos compartirles algunos datos significativos respecto al impacto que ha tenido esta situación, más allá de la experiencia individual, familiar y lo que vemos en los equipos de trabajo. El Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA viene realizando distintas entrevistas, ha elaborado alrededor de 16.000 encuestas desde el comienzo del confinamiento a mediados de año hasta mediados de mayo, y a partir de ello ha elaborado 6 informes donde dan cuenta justamente del impacto significativo a nivel psicológico que ha tenido esta situación de pandemia, especialmente en lo que tiene que ver con el trípode emocional cognitivo compuesto por la incertidumbre, la preocupación y la ansiedad. A medida que fueron haciendo este relevamiento, vieron cómo iba aumentando de manera gradual estos sentimientos de preocupación, y a casi 2 meses de comenzado el aislamiento social obligatorio, la gente manifestó mayor preocupación, incertidumbre y ansiedad. Otro dato importante es que el 44% de los argentinos encuestados estima que la pandemia durará hasta el 2021. También fueron en aumento sentimientos tales como la preocupación en variables que están asociadas con los efectos sobre la economía general del país, sobre la economía a nivel personal y familiar, y la preocupación sobre la propia salud y la del entorno familiar. A partir de estos indicadores, ¿sí?, surge este índice donde se ve claramente el índice más asociado al pesimismo, ¿sí?, y cómo esto justamente va impactando a nivel psicológico. Esto nos muestra justamente esto, ¿no?, la visión negativa, preocupante respecto a la situación de pandemia. Bueno, profundizando un poquito más sobre algunas variables que nos preocupan, surgió también de estas encuestas temores referidos a lo económico, específicamente respecto a una posible reducción de los ingresos familiares, una disminución también en lo que tiene que ver con las ofertas y las oportunidades de empleo. También otra de las preocupaciones que surgen es no poder continuar con la misma profesión o actividad comercial de la cual se venía realizando antes de esta pandemia. En el plano de la salud, luego de 30 días de comenzado el aislamiento, la mitad de la gente creía que la pandemia iría empeorando gradualmente, y un 5% estimaba que esto iba a derivar en una situación incontrolable. También la preocupación respecto al temor al contagio, el 81% señaló que se sentía justamente un sentimiento muy alto y respecto a poder contraer la enfermedad. Podría pensarse, como vemos, estos factores constituyen un importante soporte para explicar el aumento en la intensidad de las emociones negativas y las preocupaciones referidas en torno a esto. Por último, y en este caso ya a nivel global, la ONU presentó un informe
a partir de diferentes datos relevados y análisis, es que instó a los gobiernos de cada nación a invertir en el tratamiento de los desórdenes mentales. Bien. Bueno, ahora bien, a partir de esta información precedente, lo que nos parece oportuno es definir con precisión de qué hablamos cuando hablamos del estrés, ¿sí? Etimológicamente, estrés significa presión, ¿sí? Lo primero que tenemos que considerar es que no todo estrés es negativo, ya que hay un grado de activación del organismo que resulta positivo y hasta estimulante, ¿sí? Este nivel de estrés es el que se denomina eustrés, sería un nivel óptimo de activación del organismo que da cuenta de que el ser humano necesita ciertos estresores para movilizarse, para sentirse motivado, e incluso que una disminución de dichos estímulos genera aburrimiento, genera una sensación de apatía. Más allá de esto, también existe un punto de inflexión entre el nivel de estímulos y a partir de ese punto de inflexión, un incremento mayor en el nivel de estrés, ahí sí genera ansiedad y una disminución del rendimiento. A esto es a lo que vamos a denominar, a lo que se denomina distrés, y concepto sobre el que vamos a profundizar a lo largo de la charla de toda la conversación. Ahora vamos a ver cuáles son los niveles que intervienen en el proceso del estrés. Vamos a ver que tenemos el nivel ambiental, el nivel cognitivo, el nivel conductual y el psicológico. En principio, el nivel ambiental, decíamos, tiene que ver con todo lo que ocurre en el medio externo, ¿sí? Con los factores del entorno que nos generan esta sensación de displacer y de malestar. El nivel cognitivo es un nivel más subjetivo, ¿sí? Porque apunta a lo que es la interpretación de cada uno de nosotros respecto de los recursos con que nosotros contamos para poder afrontar una situación estresante. Después tenemos el nivel de la conducta, que es más objetivo porque se refiere justamente a las respuestas de afrontamiento, de qué manera cada uno de nosotros funciona o qué conductas pone en evidencia en esas situaciones estresantes. Y el nivel fisiológico de lo que habla es desde un aumento de la activación del organismo, ¿sí? En líneas generales, lo que podemos decir en este aspecto es que el estrés es un constructo que depende de tres factores, ¿sí? Por un lado, los factores internos, o sea, del individuo; por otro lado, los factores externos, tiene todo lo que tiene que ver con el contexto; y finalmente, un factor que se llama modulador, y que es el que implica justamente cuál es el efecto de esos factores externos dentro del organismo. Bien, ahora veamos cuáles son los factores que intervienen en el proceso de en el sentimiento de bienestar. ¿Sí? Que cabe aclarar que el bienestar es un constructo, un concepto más amplio de lo que es el concepto de salud o de la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y al respecto, un autor que se llama Seligman habla justamente, realizó un estudio del grado de satisfacción de los individuos y desarrolló lo que se llama la teoría del bienestar. Esta teoría del bienestar está compuesta por los 5 conceptos que estamos viendo acá en pantalla, donde la primera es las sensaciones, emociones positivas, ¿sí? Esto tiene más que ver con lo hedónico, con las cuestiones que nos generan placer, optimismo, buen humor. Otro factor es el compromiso. Esto es lo que sentimos cuando hacemos algo que nos gusta, cuando nos fijamos objetivos que tienen que ser, por un lado, desafiantes, pero también factibles de ser cumplidos, ¿no? Y esto, en la medida en que nosotros vamos cumpliendo estos objetivos que nos ponemos como metas, nos genera un efecto de disminución de la ansiedad.
Por otro lado, también hay muchos estudios que hablan del impacto de las relaciones positivas en la disminución del estrés o en la capacidad de afrontamiento y generación de bienestar. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard se realizaron encuestas que arrojaron que los lazos sociales protegen claramente frente al estrés. Otro aspecto importante es el sentido o propósito, ¿sí? El propósito, el sentido de lo que nosotros hacemos, y habla del bienestar en cuanto a implicar placer, el hacer algo que nos trascienda como personas, ¿sí? Todas aquellas actividades que generen algo significativo para los demás, ¿sí? Por ejemplo, todos los profesionales de la salud hoy por hoy que están trabajando o para la pandemia, o la gente que está trabajando en los comedores, ¿sí? Todo lo que excede a la propia persona. Y por último, el logro, que sí se asocia más a la identificación de metas personales y por supuesto a la identificación de cuáles son nuestras habilidades y aptitudes, ¿sí? En la medida en que encontramos cuáles son las cosas que nos salen mejor, claramente manejamos un mayor nivel de bienestar. Bien, entonces, en definitiva lo que vemos es que no es el estrés lo que modifica el bienestar, sino cómo la persona puede enfrentarlo, digamos. Bien, entonces, ¿cómo se explica esto, no? Que ante la misma situación estresante, ninguna persona responde de manera idéntica ni experimenta lo mismo. Para explicar esto justamente acudimos al concepto de esquema mental, ¿sí? Cada persona tiene su propio esquema mental. ¿Qué es un esquema mental? Es un ordenador de datos de la realidad, ¿sí? Que concentra gran cantidad de información proveniente de nuestras experiencias pasadas, nuestros valores, nuestra creencia, y de estos esquemas mentales que vamos a significar las nuevas situaciones. El desafío que justamente nos plantea el escenario actual de pandemia es la falta de esquemas previos asociados a este evento, el cual claramente es inédito, despertando un gran nivel de incertidumbre, derivando ello en mayor malestar y estrés. Este contexto nos demanda en los diferentes planos de nuestra vida, ya sea personal, familiar, profesional, mayor flexibilidad para salir de los patrones habituales y creencias y evaluar a partir de ello el contexto desde diferentes perspectivas, ganando así capacidad de adaptación. Entonces, si podemos cambiar la manera en que pensamos, esto que veníamos hablando de esquemas mentales, vamos a poder modificar también lo que sentimos. Hace un rato, como mencionábamos, hablábamos de los diferentes niveles del estrés, y en este sentido también podemos visualizar cuáles son los principales signos de estrés ante la situación actual. Por ejemplo, en el plano somático pueden aparecer diferentes síntomas, ya sean cefaleas, contracturas, un aumento de la presión arterial, disminución de la capacidad del sistema inmunitario, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, fatiga física. A nivel cognitivo, claramente pueden aparecer dificultades o altibajos en la capacidad de atención y memoria, bloqueos, en el enlentecimiento de las funciones psíquicas superiores. En términos conductuales, vamos a poder evidenciar trastornos en el sueño, en la alimentación, abuso de sustancias psicoactivas, de alcohol, evitación de las responsabilidades o protección. Y por último, en el plano emocional, también van a poder surgir manifestaciones de tipo de alto de ánimo, confusión,
trastornos de ansiedad, agresión, sentimientos de vulnerabilidad, preocupaciones sumamente intensas, que era un poco lo que veníamos mencionando al principio sobre lo relevado en las diferentes encuestas. Bueno, entonces yendo al ámbito organizacional específicamente, queríamos compartirles algunas sugerencias, recomendaciones acerca de cómo los líderes pueden promover factores de bienestar ante la nueva dinámica laboral. Una de las cuestiones que creemos relevantes tienen que ver con la comunicación, poder fomentar un estilo de comunicación directo, transparente, poder compartir cuáles son las nuevas definiciones organizacionales, las metas del negocio respecto a este escenario cambiante. A partir de eso es que se van a desprender nuevos objetivos para nuestra área de trabajo y los equipos, y una de las, justamente, de los desafíos que tenemos hoy es poder tener una claridad respecto a cuáles son estas nuevas prioridades y entender qué se espera hoy de cada rol, compartiendo y estableciendo objetivos claros, específicos, alcanzables, y teniendo en claro esto, ¿no? ¿Cuál es la criticidad de cada uno de estos? Lo mismo que el nivel tan alto de incertidumbre y de dinamismo que hoy nos presenta este escenario hace más relevante la reevaluación constante de los mismos. Otra cuestión importante y que hoy en algún punto nos afecta a todos tiene que ver con este nuevo esquema laboral y este nuevo orden de horarios y flexibilidad horaria hace que muchas veces haya algunas dificultades respecto a el equilibrio entre la vida personal, familiar. Por eso creemos que es importante justamente, más allá de la flexibilidad horaria y de los esquemas cambiantes, que haya una preservación de estos espacios a nivel tanto personal y de descanso. Dentro de los equipos poder fomentar la escucha activa, los espacios de confianza, poder justamente tener una comunicación que facilite que las personas puedan expresar cuáles son sus emociones, sus preocupaciones, y a partir de eso poder ofrecer una escucha y una ayuda. Reforzar el espíritu de cooperación, de trabajo conjunto, y ofrecer reconocimiento acerca de cuál es el valor que cada uno está aportando con su trabajo y cómo ello contribuye al logro de resultados. Más que nunca tener en claro cuál es el sentido de lo que hacemos nos va a poder orientar acerca de cuáles son los nuevos objetivos y qué se espera de nosotros, y poder mantener este compromiso y reforzar el sentido de pertenencia. Bien, ahora ya habiendo comentado cuáles son los principales signos del estrés y también algunas técnicas que pueden servir a los líderes dentro de las organizaciones para mejorar el sentimiento de bienestar de los colaboradores, vamos a ver algunas técnicas que nos van a permitir de alguna forma disminuir los estímulos estresantes. Vamos a ir viendo también en los diferentes entornos qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejor, ¿sí? En el primer contexto, que tiene que ver con justamente lo ambiental, lo que vamos a poder hacer es, por un lado, la reducción de los estresores. Esto que es, bueno, definir dentro de los elementos, de los estímulos del ambiente, cuáles son los que nos generan mayor displacer y tratar de disminuirlos, ¿sí? Por ejemplo, el ruido es un factor que se ha estudiado mucho y que impacta directamente en la irritabilidad de las personas. También la temperatura ambiente, se estima que lo ideal es trabajar o estar en contextos donde haya alrededor de 23 grados, ni mucho más ni mucho menos. Por ahí disminuir el consumo de cafeína, de alcohol, también son elementos que van a ayudar en alguna medida a minimizar los estresores.
también dentro de lo que tiene que ver con el entorno, lo que podemos hacer es no solo reducir lo que nos genera malestar, sino incrementar aquellos estímulos del entorno que nos resultan positivos, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos hacer es ver cómo nos sentimos donde estamos trabajando, por ejemplo, en nuestra casa, si nos ayuda poner algún tipo de música en particular, esto nos pone de mejor humor, algún aroma en particular que nos hace sentir más calmos, ver si arreglar el lugar de alguna manera nos genera una sensación de mayor distensión y mayor placer. Y por último, un tema importante que tiene que ver con el entorno es la administración del tiempo. En general, la sensación que tenemos todos es de falta de tiempo, y la realidad es que la falta de tiempo se relaciona con la fijación de prioridades, ¿sí? Hay distintas opciones, digamos, como por ejemplo, y comentaba recién también Evangelina en el slide anterior, esto de tener una agenda más flexible, de darnos cuenta que el entorno cambió y que ahora tenemos que dedicarnos a diferentes cosas en simultáneo, personales, laborales, educacionales y demás. También el aprender a decir que no y poder fijar claramente cuáles son nuestras prioridades, tener objetivos que sean de muy corto plazo, ¿sí? Porque el nivel de incertidumbre del entorno hace que sea muy difícil que uno pueda planificar a mediano o largo plazo, entonces reducir estos objetivos a objetivos más cortos del día, de la semana, que podamos revisar si vamos lográndolos o no, y discriminar claramente lo urgente de lo importante, ¿no? Por otro lado, también hay muchas aplicaciones hoy por hoy que nos sirven para organizar la cantidad de tareas que tenemos que hacer, que de alguna manera pueden ayudar a delegar con mayor tranquilidad y seguir haciendo un seguimiento de esas tareas, ver en qué momento tengo que tener los puntos de control y demás. Pasando al entorno que tiene que ver con lo cognitivo, vamos a ver que también tenemos algunas acciones, algunas posibilidades de sentirnos mejor, digamos, con una situación estresante o que nos genera displacer. Lo primero tiene que ver con esto de la fundamentación de los juicios o creencias. Los juicios o creencias son cuestiones que nos surgen a nosotros, a todos los seres humanos, como en automático, que tienen un origen bastante primario, ¿sí? Que por ahí hasta nos cuesta reconocer, digamos, como un patrón habitual, y es importante prestarle atención, ¿no? Son respuestas del tipo, ante una situación, por ejemplo, yo con esto no voy a poder, no puedo comenzar a hacer esto a esta edad, o por ejemplo, no sirvo para estudiar, ¿sí? Y la técnica lo que apunta es justamente poder cuestionar esto, poder desafiar esta creencia o este juicio previo, digamos, ¿no? El por qué no puedo. Evidentemente va a haber cosas que son fácticas y que son irrefutables, por ejemplo, si yo digo, hoy no puedo tomarme vacaciones, claramente no puedo, no hay posibilidad de transitar, no hay posibilidad de tomarse un micro o un avión, lo que fuere, pero también hay que replantearse que muchas veces es uno el que pone la traba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sirvo para estudiar, ver de dónde surge ese mandato, por qué yo no sirvo para estudiar, ¿sí? Y como eso, muchos otros juicios que lo que nos permiten, al ser desafiados, es ver si son fundados o no, y nos abren posibilidad de acción, ¿sí? Otra de las cosas tiene que ver con la toma de decisiones. En este caso es un tema que es interesante considerar que en cada decisión que nosotros tomamos hay dos procesos que están en juego. Por un lado, un proceso racional, que tiene que ver con la activación del lóbulo frontal, que es un proceso lento, deliberado, es el análisis lógico de esa situación, de los pros y los contras que van a generar una decisión.
Pero por otro lado también lo emocional, ¿sí? La activación del sistema límbico es lo que genera decisiones rápidas, automáticas, intuitivas, ¿sí? Y la idea es justamente poder lograr un balance entre ambos mecanismos, ¿sí? Dilatar de alguna forma la satisfacción inmediata que nos puede generar una respuesta emocional, para dar lugar a este análisis racional y evaluar las consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Sí? Lo ideal entonces es lograr el balance entre ambos procesos, racional y emocional. Por último, también tenemos un mecanismo cognitivo que se llama aislamiento mental, o podemos en algunos otros campos de la psicología llamar disociación instrumental, que tienen que ver con una técnica que puede servir en algunos momentos de mucha tensión para que podamos alejarnos mentalmente de esa situación y seguir operando, seguir funcionando de manera adaptativa, ¿sí? Esto es poner cierta distancia entre lo que me está pasando, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, de pronto, si estoy en una situación muy crítica, por ahí puedo hacer este aislamiento mental y ponerme a pensar, no sé, si un médico está en un hospital todo el día y está muy sobrecargado, poder pensar qué va a hacer cuando salga del hospital, ¿sí? Que va a llegar a su casa, que va a estar con sus hijos, que va a ver una película, ¿sí? Algo que momentáneamente sirve para cortar esa sensación de estrés, de tensión. En el ámbito de lo que tiene que ver con lo conductual, con las conductas, lo que vamos a ver es la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? De ganar herramientas para poder tener mayores recursos de afrontamiento. Entonces, lo primero que podemos ver son las habilidades comunicacionales. Ahí podemos trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos y resolución de problemas. Entender que el conflicto es en realidad la confrontación de percepciones, ¿sí? Cada uno de nosotros percibe las cosas de una determinada forma, y esto está relacionado con nuestra historia, con las cosas que vivimos, con las cosas que aprendimos, ¿sí? Entonces, para poder afrontar una situación conflictiva o un problema, lo importante es pensar en que toda situación hay algo que nosotros queremos, eh, hay un interés, es decir, por qué queremos lograr eso, y por otro lado una necesidad, ¿sí? ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo defino el problema, me oriento al problema, puedo enfocarme en los intereses y no en las posiciones de cada uno, que esto es lo que cierra la posibilidad de diálogo constructivo y de un acuerdo, digamos, y generar entonces opciones que sean de mutuo beneficio, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son todos los hábitos saludables también dentro de lo que es la conducta. Esto tiene que ver con mantener, más allá de que uno por ahí está muchas horas en su casa, mantener una alimentación ordenada, sana, mantener las horas de descanso, las horas de sueño, actividad física, ¿sí? Otro aspecto importante tiene que ver con la posibilidad de manejar y regular los afectos, ¿sí? Por eso decimos autocontrol, que tiene que ver con la regulación de los impulsos. Y esto es importante porque la falta de regulación afectiva y la falta de control impulsivo puede estar causado por el estrés, ¿sí? Los ambientes estresantes o caóticos en general lo que hacen es activar el sistema de respuesta automático del que hablábamos antes, y por lo tanto de la respuesta impulsiva, inhibiendo el sistema más lento, más racional, ¿sí? El frontal, digamos. Entonces, acá, para poder manejar el control emocional, lo importante es poder detectar las señales físicas de irritabilidad, ¿sí? Uno se va dando cuenta cuando empieza a sentirse demasiado tenso,
y ahí tratar de demorar la respuesta. Tratar de poner en palabras las emociones, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy cansado? ¿Sí? Pensar entonces, a veces en otros temas, un poco lo que hablábamos antes del aislamiento mental, ayuda también a descomprimir, y después ponernos a pensar también en la recompensa futura en caso de no hacer una descarga emocional inmediata, enojarme, tener una respuesta de ira, de agresión, sino poder mediatizar eso, poder dar una respuesta más adaptativa y que claramente va a generar menos tensión. Por último, tenemos el tema del coping, que el coping es básicamente una estrategia de afrontamiento positivo frente al estrés. Y acá lo que tenemos que entender es el concepto de que en toda situación estresante hay una coexistencia de afectos positivos y afectos negativos, ¿sí? Entonces, aun cuando una situación sea dificultosa, uno la puede dar vuelta, digamos, de alguna forma y tomar ese estresor como un reto, como una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Esto lo que hace es ampliar las emociones positivas y de alguna manera potenciar también a la persona, ¿sí? Finalmente, en el orden fisiológico, lo que vamos a ver es que para contribuir a la disminución de tensiones físicas, y más allá de los hábitos saludables que fuimos conversando, también se pueden utilizar técnicas de relajación y de respiración que nos ayudan a empezar el día y a terminar el día como más, con mayor energía, con mayor disponibilidad energética. En relación a los primeros auxilios psicológicos y a las situaciones altamente disruptivas, creo que en primera instancia es importante poder definir lo que es una crisis o un evento percibido como traumático que puede desencadenar una crisis donde la capacidad de la persona para afrontarlo queda desbordada. Se denominan incidentes críticos a aquellos sucesos que quedan por fuera del rango de nuestra experiencia normal o cotidiana. ¿Cuáles son sus características? Son repentinos, inesperados, nos pueden hacer entrar en confusión y en consecuencia podemos perder el autocontrol e implican la percepción de amenaza de vida. Quisiera hacer hincapié en que cualquiera puede atravesar una reacción de estrés. Se trata de una respuesta anormal ante una situación anormal. El énfasis debe ponerse en la importancia de otorgar una primera ayuda psicológica para que el afectado pueda recuperarse y retornar a su actividad, y en consecuencia, disminuir la posibilidad de desarrollar cuadros de orden psicopatológico. La intervención en crisis es el cuidado psicológico que se brinda con el objetivo de detener el proceso de descompensación psicológica, estabilizar al individuo y restaurar las funciones psíquicas. En este sentido, los primeros auxilios psicológicos son acciones mínimas destinadas a mitigar el primer impacto psicológico y prevenir trastornos psíquicos. Se trata de una respuesta de apoyo acotada en el tiempo que se brinda de forma no invasiva. ¿Cuáles son sus características? Lo importante es poder establecer contacto con la persona, poder evaluar su estado psíquico, para en consecuencia restablecer a esa persona emocionalmente a través de la comprensión de la crisis y de esa forma poder activar algunas funciones cognitivas y lograr recuperar el funcionamiento. ¿Cuáles son algunas de las características de las PAP? Se brindan en el mismo lugar del suceso, están dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico, son inmediatas y de corta duración, y la demanda del afectado, lógicamente, es de tipo emocional. Tenemos aquí a continuación el protocolo de intervención denominado el modelo de la 6C. Este es un modelo que proviene de Israel, de hecho está reconocido por el Ministerio de Salud como el modelo para aplicar en lo referente a primeros auxilios psicológicos. De hecho, las fuerzas de defensa de Israel lo utilizan fundamentalmente porque responden a la intervención psicológica temprana y respetan la doctrina de la proximidad, la inmediatez y la expectativa. ¿Qué es lo importante de este modelo?
Este modelo enfatiza la necesidad de estandarizar las intervenciones de primeros auxilios psicológicos durante la reacción de estrés agudo. De este modo, presenta la intención de evitar la pasividad y sensación de impotencia que pueden suceder luego de eventos percibidos como traumáticos, proveyendo ayuda al afectado para que pueda implementar un afrontamiento activo. Hay evidencia que sugiere que hay una ventana de oportunidad en las horas inmediatas posteriores a un evento percibido como traumático, para reducir la ansiedad y la confusión, poder restaurar la estabilidad del afrontamiento efectivo. Y esa ventana de oportunidad se amplía hasta 6 horas. En virtud de esto, el objetivo de estas intervenciones inmediatas es incrementar la habilidad de funcionamiento y, como resultado, disminuir la sensación de impotencia y confusión. Y consecuentemente, se busca reducir las posibilidades de desarrollar estrés postraumático. Es decir, la idea es poder lograr que la persona se recupere y retorne lo más rápido posible a sus actividades. Bien, ¿cuáles son las bases teóricas de este modelo? Fundamentalmente son bases psicológicas y neurobiológicas, y está basado en 4 conceptos teóricos. El primero es la neuropsicología. El foco está puesto en los circuitos responsables de la respuesta al estrés y en la interacción entre el sistema límbico y el córtex prefrontal durante los eventos estresantes. Lo que ocurre es que se produce una hiperactivación del sistema límbico y una reducción de las capacidades cognitivas, lo que aumenta la sensación de pérdida de control, el aumento de la sensación de indefensión y el aumento de sensación de trauma percibido. Entonces, el propósito es invertir ese circuito y activar el córtex prefrontal para inhibir al sistema límbico y promover un incremento de habilidades cognitivas para reducir la sensación de impotencia, para regular las emociones y la sensación de toma de control. Más adelante vamos a ver de qué manera podemos lograr que se invierta ese mecanismo. Otro de las bases que tiene este modelo es el sentido de coherencia. El sentido de coherencia describe los recursos psicológicos, culturales y sociales que posee una persona para afrontar dificultades, y está comprendido por 3 componentes. La comprensión, que es la convicción de que las cosas suceden de manera esperada y en un orden establecido, y la sensación concomitante de que uno puede comprender y predecir los eventos de la vida. El segundo es la manejabilidad, que es la creencia de que uno posee los recursos y habilidades necesarios para afrontar situaciones, que los eventos son controlables y se pueden manejar. Y el tercero es el sentido, que es la sensación de lo que sucede en la vida puede resultar motivante y una fuente de satisfacción, que los esfuerzos son válidos, que el mundo de alguna manera tiene sentido. Fíjense que esto apunta a lo que tiene que ver con la resiliencia. Y encadenado con esto, otro de los puntos que es la autoeficacia, que representa la confianza en la propia habilidad para ejercer una influencia en los eventos que afectan nuestra vida. Las personas con autoeficacia consideran que pueden alcanzar metas basándose en sus habilidades y tienden a pensar que las dificultades son desafíos para sobrepasar en vez de ser evadidos. Debido a esto, responden de manera más efectiva y con mayor control cuando son confrontados con situaciones estresantes. La autoeficacia es un buen predictor de recuperación en el largo plazo luego de asaltos, por ejemplo. Y el último de los conceptos vinculado con las bases psicológicas es la fortaleza, que es un constructo de personalidad que combina 3 actitudes que proveen resistencia ante eventos estresantes. El primero es el compromiso, que implica el deseo de involucrarse con personas y situaciones antes que permanecer desconectado o aislado. El segundo es el control, que involucra el esfuerzo de apelar a nuestras propias habilidades para tomar decisiones entre las distintas opciones disponibles en vez de hundirnos en la pasividad e impotencia. Y el tercero es el desafío, que implica estar dispuesto a aprender de modo constante a partir de las experiencias que nos presenta la vida antes que evitar la incertidumbre y potenciales amenazas. ¿Cuáles son los tipos de reacciones que podemos encontrar frente a una crisis? La primera es una reacción favorable, la persona tiene control de la situación, incluso puede colaborar con nosotros en los primeros auxilios psicológicos.
Otra reacción posible es la excitación psicomotriz. Podemos encontrar también estado catatónico y también estados catatónicos disociados. Pero quisiera volver al protocolo de intervención, al modelo de las 6C. Este modelo se denomina modelo de las 6C porque contiene comunicación cognitiva, control, desafío, challenge, compromiso y también la continuidad. ¿Por qué es importante? Porque nos vamos a valer de estos 6 conceptos para poder dar respuesta o solución a los problemas que encontramos en los afectados luego de situaciones percibidas como traumáticas. Por ejemplo, hablamos acerca de las bases neurobiológicas y la activación del sistema límbico. Es lo primero que ocurre en una situación de estrés. Lo primero que se activa es el sistema límbico. La solución que encontramos, que luego vamos a ver detalladamente cómo lograrlo, es la comunicación cognitiva. El segundo es la sensación de impotencia. Y la solución es lograr que la persona retome nuevamente el control y el desafío. Otro problema que encontramos es la sensación de soledad, que se rebate y se soluciona a través del compromiso que el rescatista puede presentarle a la persona. Y el último es la confusión. Y la solución que se otorga es la continuidad. Ahora vamos a ver cómo. Tenemos acá el protocolo de intervención y 3 columnas que dividen los síntomas de reacción agudo, la intervención a partir del modelo de la 6C y el resultado. Cuando hablamos de sensación de soledad, nosotros debemos proveerle a la persona compromiso por su seguridad. Como resultado vamos a obtener la cooperación y la colaboración de esa persona. Otro de los síntomas de reacción de estrés agudo es la sensación de impotencia. A partir de la intervención con este modelo, lo que se busca es que la persona pueda adquirir el control y le presentamos pequeños desafíos. Es decir, lo alentamos a elegir entre opciones simples de las que hay disponibles. Esto lo que conlleva es a un incremento en la sensación de control y del afrontamiento efectivo del afectado. Otro de los síntomas son reacciones emocionales fuera de control. Para esto vamos a hacer alusión a la comunicación cognitiva y vamos a obtener como resultado la habilidad para tomar decisiones y en consecuencia también poder regular las emociones. Y para la confusión, lo importante es otorgar una continuidad, es decir, poder sincronizar cronológicamente el evento. Esto lo que va a traer es la reducción de los pensamientos intrusivos o los flashbacks a largo plazo. ¿Cómo se interviene? Bien, acá tenemos un anagrama o una especie de regla mnemotécnica que es el I-Cover, ¿sí? Que hace alusión a identificar, conectar, ofrecer compromiso, verificar hechos, establecer secuencia de eventos y reactivar a la persona. Vamos a ver más adelante, y acá también, cómo en esta intervención están articulados todos estos conceptos que hablamos anteriormente referidos a la neurobiología y a los conceptos de psicología. El primer punto es identificar el estado mental, los síntomas de reacción de estrés. El segundo punto es poder conectar, hacer contacto visual y auditivo con la persona, a través de preguntas simples. ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes ver? Luego hay que ofrecer compromiso, que es enfatizar el acompañamiento y la presencia. Estoy acá con vos, no estás solo, voy a permanecer con vos hasta que estés seguro. El siguiente es verificar los hechos. Hay que hacer preguntas breves basadas en lo sucedido. A continuación, es importante establecer una secuencia de eventos, que es hacer referencia a lo que ocurrió, lo que está pasando y lo que pasará. Y por último es reactivar, que es otorgar una guía para la acción inmediata, que es una tarea simple relacionada con lo que está sucediendo. Bien, como les comentaba, en una situación de crisis, lo que ocurre es que hay una activación del sistema límbico, que es el que gestiona las respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales tales como el miedo o la agresión, y lo que se reduce es la actividad del lóbulo prefrontal, que es el que comanda la toma de decisiones, la regulación de la emoción y la sensación de control. Como resultado, tenemos sensación de indefensión, vulnerabilidad y pérdida de control. Esto puede desencadenar una reacción de estrés aguda. Entonces, con el objetivo de
poder activar la corteza prefrontal y disminuir la acción del sistema límbico, se proponen 4 directivas, que si ustedes se fijan, están las 6C del modelo que propone desde Israel. El primer punto es la comunicación cognitiva. Uno debe presentarse ante la persona e iniciar la comunicación. Mi nombre es, soy, y consultarle a la persona cuál es su nombre. Son preguntas breves relacionadas con el evento y están enfocadas en 3 dimensiones: el tiempo, la cantidad y la elección. Las preguntas activan el lóbulo prefrontal y sacan a la persona del completo desvalimiento y confusión en la que se encuentra. El segundo punto es el control y desafío. El objetivo es que el afectado vaya adquiriendo de forma gradual el control sobre sí mismo y la situación. Entonces, se formulan preguntas sencillas relacionadas al evento. ¿Cuántas personas había? ¿Querés caminar? ¿Tenés sed? Requiere que la persona tome decisiones simples que le permitan adquirir el control de forma gradual y proveerle la sensación de autoeficacia. El tercero es el compromiso. Se trata de brindarle a la persona confianza y seguridad. Con la sola presencia del rescatista, la persona ya adquiere algo de certidumbre en medio del caos. Hay que dejarle en claro que se lo va a acompañar y no se la va a dejar sola. Ya esta frase le otorga al afectado un punto de referencia en que apoyarse. Y el último paso de este protocolo, que está vinculado con tratar de disminuir la confusión, es poder ofrecer un sentido de continuidad de los hechos. Y esto implica ubicar al afectado en tiempo y espacio, explicando brevemente qué fue lo que ocurrió, qué está aconteciendo ahora y qué va a pasar después. ¿Para qué? Para enfatizar el punto final del evento y que la persona pueda procesar ese evento traumático teniendo un inicio, un desarrollo y un final. Bueno, finalmente, y luego de haber explorado las consecuencias de la situación estresante que estamos atravesando, así como comentar algunas prácticas para aumentar la capacidad de afrontamiento de esta situación, y presentarles la técnica de los primeros auxilios psicológicos, que nos parece importante para que cualquier persona pueda ayudar a alguien que esté en una situación de alta demanda. Lo que podemos empezar a pensar es de qué manera vamos a afrontar la nueva demanda laboral, ¿sí? Sabemos que el escenario ha cambiado, por lo tanto podemos replantearnos algunas cuestiones como para salir airosos de toda esta situación. Lo primero que nos parece importante es la comprensión y la aceptación de este nuevo entorno, de este nuevo contexto, y entender y aceptar cuál es su impacto en cada uno de nosotros, ¿sí? Esto tiene que ver con la posibilidad de pasar de un sentimiento de frustración, de resignación o de resentimiento que en realidad nos lleva a quedarnos inmóviles, a no poder hacer un cambio en el entorno, a pasar a una emoción más positiva y que nos abra oportunidades, ¿sí? A la posibilidad de acción. Si nosotros aceptamos la realidad que estamos viviendo, vamos a poder sin duda instrumentar distintas herramientas, como algunas de las que estuvimos charlando, para poder afrontar la situación favorablemente. ¿Qué nos va a permitir esto en el entorno laboral? Bueno, una vez que entiendo qué es lo que pasó con mi trabajo particularmente, con mi proyecto profesional, plantearme alternativas, plantear otras posibilidades laborales, otras posibilidades profesionales, redefinir el propósito, ¿sí? de nuestro trabajo, qué es lo que me gusta hacer, siempre que uno encuentre qué es lo que más le gusta hacer, seguramente va a poner en juego ahí todas sus habilidades, todo su potencial, ¿sí?
y quizá este tiempo sirva como para poder analizar todas estas cuestiones, ¿sí? Y a veces dar un giro hasta inesperado para nosotros, ¿no? Vivir esta crisis como una oportunidad y un comienzo de algo diferente, ¿sí? Este posicionamiento afectivo y cognitivo nos va a permitir desarrollar también nuevos conocimientos, darnos cuenta, bueno, si quiero hacer otra cosa, qué tengo que estudiar, en qué puedo formarme, en qué tengo que ganar experiencia, o con qué personas tengo que hablar, qué red de contactos tengo que tratar de generar, con lo cual, una vez logrados esos nuevos desarrollos, esos conocimientos, esos proyectos, delineado esos proyectos, lo que vamos a poder es poner en prácticas justamente conductas más resilientes, más adaptadas a la situación, y nos van a brindar mayor flexibilidad, ¿sí? Todo lo cual claramente nos va a aportar un índice de satisfacción mayor. Bien, este sería el trabajo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que les haya resultado de interés, que les aporte algunas herramientas para el manejo de lo que estamos viviendo, y por supuesto quedamos a disposición ante cualquier consulta. Nos queda solo agradecerles la atención y quedamos en contacto. Muchas gracias.